con el bloque 6 de la comisión número 3. Contamos con 4 ponencias, en realidad no son muchas, pero son muy valiosas, y lamentablemente no va a participar el doctor Vítolo, que está en este momento exponiendo en otra comisión. Vamos a comenzar en el orden en que figura en el programa. La primera es del doctor Ariel Ángel Dazo, la sociedad anónima sin capital social, con patrimonio neto mínimo, y ustedes pueden consultarla en la página 233 del tomo 4. Estimado doctor Dazo, está usted en uso de la palabra. ¿Dónde está mi ubicación? Ahí, te pones ahí. ¿Delante tuyo? Sí, rindiéndome cuentas a mí. Muchas gracias, en primer término, a la honorable comisión, destacada por su composición, integrada también en una forma nepótica casi, por padre e hijo, y una adjunta que debe ser considerada como tal. Consecuentemente, comenzaremos hoy con un tema nuevo. ¿Hay algo nuevo? Según Richard, sí. Ahora no nos dice cuál. Yo le voy a decir uno que creo que no lo sabe nadie. A pesar que es viejo. Es viejo. Es tan viejo como la ley del emprendedor, que por lo visto tantos juristas no lo han consultado, no lo han visto. Lo que es una carga para ustedes, señores juristas, y más para aquellos que además de juristas son economistas. Esto no está dirigido en particular a nadie, ¿cierto, Fusini? Muy bien. Doctor, ahora sí, vamos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Miren, se trata de una sociedad nueva en nuestro medio. A lo mejor Olivera García las conoce en otras partes, particularmente en Uruguay o por cualquier otra parte del mundo, en tanto cuanto es un especialista en derecho comparado. Pero lo cierto es que en nuestro país nunca había existido una sociedad sin capital social, gracias a Dios, porque no sirve para nada, sin capital social, pero con patrimonio neto ajustable anualmente. ¿La conocen? ¿Alguno? Es lamentable. ¿Por qué? Porque es un tipo nuevo, un subtipo nuevo, no tan nuevo. Está en la ley del emprendedor, que es del año 17. 5 años. Qué desgracia no conocerlo. Bueno, es 17. Pero lo cierto es que esta ley es una ley que tiene consagración literal. En los artículos, creo que son, no tuve tiempo de verla ahora en la ponencia, porque no me acuerdo precisamente de la parte referida al comienzo de la ley, donde se trata de las hipótesis de ley de sociedades de asistencia a la sociedad del emprendedor. Y ahí se expone, nace una sociedad nueva. De un nuevo tipo, y depende de lo que se considere por tipo, pero podríamos decir, con una concepción amplia de la interpretación, que es, sí, un nuevo subtipo, al menos. Y es claramente sociedad, porque la ley de creación de asistencia de la plataforma de ayuda al emprendedor se llama plataforma de sociedad anónima. Es decir, se llama plataforma colectiva de apoyo al emprendedor. La sigla no importa, pero lo cierto es que le sigue su tipo, y nada menos que el tipo más importante de toda la negociación social en todo el mundo. Consecuentemente, esta nueva ley
debe advertir que se ha descubierto tarde, en buen momento, que el capital social no sirve para nada, y menos para garantía. Es decir, sirve, sí, como un medio de mensura de la organización. Es decir, es un concepto meramente organizativo, sumamente importante, saco lo de meramente, porque es sumamente importante, la proporción de tenencia de acciones del número nominal del capital social es la que representa el nivel de participación, de voluntad de los accionistas, de cada uno de los accionistas. No hay otra forma de determinarla. La determinación de la participación social, que es, una vez adquirida, un derecho de propiedad constitucional que no puede ser de otra manera derogado, se determina en base al capital social. Para eso está. Más aún cuando, desde el punto de vista económico, sería realmente imposible de considerarlo relevante a ese efecto, porque la inflación y la hiperinflación, con más razón, torna a ese capital mínimo inicial establecido en la ley de sociedades para nuestro ordenamiento en todas las sociedades de capital. Digo todas, digo anónimas y digo SRL. Y entonces, en el tipo societario o en los tipos societarios que prácticamente constituyen el 100% de las sociedades operables, si ustedes quieren, acostemos un poco el porcentaje, digamos el 90%, pero tienen la misma relevancia. ¿Qué dice esa ley en ese artículo que, si me equivoco, lo confrontarán ustedes ahora en la respectiva ponencia o viendo la ley 23, 24? Ahí se tratan, bajo el subtítulo de la sección Ayudas al emprendedor, en la ley del emprendedor, tan ponderada como condenada a la inactividad, o por lo menos a la gran dificultad en la actividad, en virtud de la presentación de la interpretación que una parte importante le ha dado, y por otro lado en el estancamiento de la vida económica en nuestro medio. De modo tal que yo diría que en última instancia no tenemos derecho patrimonial de ninguna naturaleza. La inflación mata todo. Mata todo. Perdón, estimado doctor. Uy, dije derecho patrimonial. Debo decir derecho societario. Tanto tiempo y tanto hay que decir. No. ¿Yo también? No. Concluya. ¿Cómo? Concluya. No puedo concluir cuando recién empiezo. Me pasa siempre así. Bueno, de todas maneras, festejemos del sexo despierto recién, después de un largo aletargamiento, sueño inútil de descanso, la inclusión de la verdadera sociedad anónima. Está en la misma ley que todos conocen, pero que parece ser nadie ha descubierto. Se llama Plataforma de Ayuda Colectiva o al procedimiento colectivo empresarial. Es decir, coronada con una pequeña 2 letras, sociedad anónima. Consecuentemente, esta sociedad no tiene capital social, por el contrario, tiene patrimonio neto, pero, claro está, ajustable. Es decir, actúa consolidando la realidad, porque no hay otra forma de ajustar. De manera tal que encontramos aquí 2 excepciones importantísimas. La primera, indudable, la creación de una sociedad anónima sin capital social, pero con patrimonio neto.
y consecuentemente ajustable. Y las sanciones establecidas por la ley, sí, cuando no se ajusta de acuerdo a la realidad y necesidad y al objeto social, más precisamente a la actividad, recibirá su directorio y administraciones severísimas sanciones de la autoridad de aplicación. Señores, como siempre, les he robado el tiempo. Pero de todas maneras, quizá en compensación, les haya dicho algo que para muchos de ustedes, no para todos, sin duda, es novedad. Muchas gracias, doctor Dazo. No, eso no, para... Doctor Lapique, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Mi ponencia se denomina la impostergable abolición del capital contractual en la sociedad anónima, y esto lo voy a expresar de acuerdo a lo que son la ley de sociedades de Uruguay, que creo que es importante precisar dos temas que tenemos diferentes. Uno es, no tenemos capital mínimo y el capital no necesita adecuarse al objeto. Entonces, nos estamos manejando con un régimen un poco diferente para que ustedes puedan entender mi desarrollo y mis conclusiones. El capital contractual, en definitiva, funciona como límite al capital integrado, a las acciones que se pueden emitir, y entiendo yo que no cumple muchas otras funciones. En el caso se me podría decir, bueno, el derecho de receso puede surgir cuando se aumenta el capital contractual. En lo personal entiendo que es cuando se aumenta el capital integrado, pero es un punto que se puede tomar nota. A su vez, nuestra ley exige la integración del 25% del capital integrado cuando se constituye la sociedad, pero ese 25% no se exige cuando se aumenta y sí se exige después cuando se reduce. O sea que tenemos un régimen que va y viene exigiendo el 25% según la operación que se realice. Esto lo único que hace es llevar a los operadores y a los que no comprenden bien este sistema a una importante confusión entre lo que es el capital contractual, cómo funciona en relación al capital integrado. Entonces, en definitiva, esto genera una serie de aspectos negativos, siendo uno más que si no tenemos capital contractual suficiente, vamos a necesitar hacer una reforma de estatuto, que bien es un trámite que se puede catalogar como sencillo, pero hoy con los tiempos de las oficinas en Uruguay está demorando su tiempo. Y ni que hablar cuando hay que explicarle a un inversor extranjero que quiere venir e invertir, que para que su dinero entre como aporte y vaya capital, va a tener que recorrer todo un proceso y un trámite. Entonces, en los momentos en que estamos, en que nos manejamos estamos hablando de temas de inteligencia artificial, digitalización, aporte de criptomonedas, y el mundo va a una velocidad bastante más importante de que nosotros podemos seguir, este tipo de trabas con un capital contractual creo que no genera ningún tipo de aporte al régimen. Entonces, la propuesta es, deroguemos el capital contractual, funcionemos en base a un sistema de capital integrado que surgirá de las actas que documenten los aportes y eventualmente los estados financieros, y el derecho de receso que se consagre cuando hay aumento de capital integrado, y nos sacamos de arriba la discusión de si hay derecho de receso cuando es aumento de capital contractual o capital integrado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora el doctor Efraín Hugo Richard, la futilidad actual del capital social, capital y patrimonio. Hay otros tipos de sociedades, por ejemplo, la sociedad familiar académica. Esta ponencia está en la página 319 del tomo cuarto. Futilidad del capital social. Es un tema que aparentemente se discute desde ahora. Pero Osvaldo Camisar, aprovecho que estás vos, nos acompañamos junto con Lepera, Fargosi, Miguel Araya, en una comisión del año 92, donde pergeñamos, sobre todo la barra joven en ese momento, una sociedad especial para mediar entre las posiciones extremas de Sergio Lepera y Horacio Fargosi, que no tengo tiempo de explicarla esto, dame tiempo de descuento, y generamos sorpresa, señores, la Sociedad por Acciones Simplificada, año 1992, donde estaba prohibido manifestar el capital social porque teníamos que ir a la noción básica de patrimonio, porque un patrimonio autogestable
bajo riesgo de quienes lo constituyeron, es el concepto de sociedad. Ese es el concepto básico de sociedad, que tipifica el negocio de sociedad y aleja otras relaciones y eventualmente convierte a una relación contractual eventualmente en que pueda ser sometida a persona jurídica. Y usted dice, ¿por qué? Por la responsabilidad. Pero si no hay responsabilidad limitada o mancomunada, no, señores, hay responsabilidad solidaria en el 99% de los casos de reclamos de responsabilidad. Ya lo vamos a ver si tengo tiempo. Futilidad de la noción de capital social. El artículo 22 hoy de la Ley General de Sociedades autoriza a que las sociedades adquieran bienes registrables y que no tengan que acompañar un documento porque no está registrado, y entonces simplemente comparezcan todos o se reconozca quiénes son los socios y se indique su participación. Esta es la razón de ser, lo señalaron los dos, ¿para qué el capital social? Señores, basta decir 2%, 1%, 0,10%. En una sociedad yo tengo el 0,10%, señores. Una sociedad medio importante, pero tiene significado. Entonces, estamos dentro de la futilidad del capital social. Y por eso del año 20, aunque mi querido íntimo amigo, fraternal amigo y enemigo académico Ariel Ángel Dazo, pero últimamente hemos conciliado, él dice que es porque estamos decayendo mentalmente. Es una atribución de culpabilidad que no me corresponde. Perdón. Desde el año 90 yo no hablo más de infracapitalización. La gente en muchos casos sigue hablando de infracapitalización. No, hay que hablar de infrapatrimonialización, que son las causales de disolución que están en el derecho uruguayo y en el derecho argentino de imposibilidad sobreviniente por razones patrimoniales, financieras o económicas de cumplimiento del objeto social, o la de pérdida del capital social, porque en el balance la existencia de patrimonio neto negativo es por pérdida del capital social. Y esto es lo que hay que solucionar. En el derecho argentino es extraordinario porque constatada. ¿Quién estuvo conmigo algunas veces en Mar del Plata? Los contadores me decían, no, Richard, el día siguiente no empieza. Cuando se autoriza, se aprueba un balance deficitario, la responsabilidad por lo que puede ocurrir después no empieza al día siguiente, empieza en ese mismo momento. Entonces, no hay obligación de llamar a asamblea, no hay plazo para presentarse en concurso y sí se genera por infrapatrimonialización una responsabilidad solidaria que no tiene nada que ver con la tipología societaria, sino con la teoría general de responsabilidad para las relaciones de organización planificada y que corresponden, si lo quieren leer a todos los artículos completos, antes de que me reten, en base a que hemos dejado de despatrimonializar a la sociedad, estamos perjudicando y no estamos asumiendo las previsiones, también sin plazo a adoptar, previstas en el artículo 96, que son opciones imperativas. Presentarse al concurso es un derecho, pero no es una opción para solucionar las opciones que están impuestas en el artículo 96 y que son normas imperativas. Y con respecto a lo que usted muy bien decía, del capital ajustado al objeto, acá no existe esa norma. Esa es una creación de algún juez o de algún inspector de sociedades que se le ocurre. Señores, una compañía aérea, ¿qué capital necesita? Va a tener 10 aviones, no digo en qué condición, y va a volar intercontinentalmente. ¿Qué capital necesita? Y puede ser 0 pesos, señores, porque se hace una captación de viajes y recibe los viajes de lo que va a empezar a realizar dentro de 90 días y toma los aviones, no los compra, sino en renting, puede ser que no necesite por su operatoria. Y entonces lo fundamental es el plan de negocio, la viabilidad que surja del plan de negocio. Critican el bajo capital de las SAS, pero si es para actividad inteligente, prestaciones accesorias de un tipo que preste el software, planificaciones, y otro le preste el garaje en uso, perdón, pero ustedes me escuchan igual, ¿no es cierto? Le presta el garaje en uso, no necesita un peso. Quizás para el agua, comprar el agua mineral,
para hidratarse adecuadamente. Señor presidente, muchas gracias. ¿Y viste el recuerdo que hice? El recuerdo del 92 que hice. Sí, con ese recuerdo todos van a adivinar tu edad, la mía, y ahora lo crucificaste también a Osvaldo Camisar, así que ya somos 3 los crucificados. Soy el más viejo. Pero recuerden que ¿Y tu segundo cumpleaños? no, yo le cumplo los 12 al año. Eligió, recuerden que ayer nos transmitimos a Córdoba en el 2027. Antes del 2026 vamos a organizar una jornada distinta. Muy bien. Gracias, Hugo. El doctor Gustavo Somoza López hacía una nueva idea del capital social. Página 325, tomo 4. Acá, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias a los organizadores del Congreso, a los integrantes de la comisión, a la Universidad de Córdoba, y lamentablemente estoy en una comisión con 2 genios del derecho, por lo menos sinceramente lo considero. Con lo cual, digamos, es muy difícil... No. Por lo menos yo veo a 2 ya. Pero bueno, dentro de los que están exponiendo en esta comisión, por supuesto. Felizmente. Con lo cual es muy complicado ahora defender mi humildísima ponencia. Pero bueno, yo en la ponencia, aparte como he ido a otras comisiones y demás, repensé cosas que puse en la ponencia y las quiero verbalizar. Primero, yo puse como título Hacia una nueva idea de capital social. Y yo lo que pregunto es, ¿necesitamos tener una idea de capital social o tenemos que darle relevancia, como dijeron los distinguidos predecesores, al patrimonio de la sociedad? Cuando a mí me dicen que una sociedad importa o alguien mira el capital social para dar financiamiento, es un chiste. Cuando nosotros vamos al banco y pedimos una tarjeta de crédito, supongamos que nosotros tenemos una sociedad y vamos con una sociedad anónima que tiene 100.000 pesos de capital. ¿Cuánto vale un pasaje aéreo? 100.000 pesos es el capital. Bueno, 100.000 pesos, que no lo ajustamos del 2012. Que por supuesto el IPC, el índice de precios minoristas, mayoristas, es ficción. Para el derecho también. A ver, si hacemos derecho comercial, tenemos que hacer derecho de la realidad de los negocios, de la vida real. Y la vida real es el sentido común de todas y de todo lo que estamos acá. Muchas veces dicen que las abogadas y abogados perdemos a veces el sentido común y nos enamoramos a veces de la norma. La norma y el derecho sirven tanto y en cuanto les sirva a la gente de carne y hueso. Si yo hago una sociedad y digo, la garantía de los terceros que contratan con la sociedad son 100.000 pesos, digo, vivo en la irrealidad. Porque si yo voy a un banco me van a decir, bárbaro, ¿cuál es tu capacidad de generar dinero? ¿Cuál es tu capacidad de repago de tus obligaciones? ¿Por qué no pensamos también que una sociedad tiene que ser eso? Obvio que vamos a tener y no vamos a despreciar, como dice el artículo número 11 de la 19.550, tener el número, esa cifra capital. ¿Para qué? Para determinar cuál es el porcentaje del capital social que tiene cada persona humana o jurídica que sea socio de esa sociedad. Pero, ¿para algo más sirve? ¿Tiene sentido hablar de que esos 100.000 pesos se vinculan a la función de productividad de la sociedad? ¿Qué productividad estamos hablando? Es decir, y aparte, el tema de la infracapitalización, muchas veces determinada, como bien dijo el distinguido doctor, o por un juez o por un funcionario administrativo. Ahora mi pregunta ¿es real la infracapitalización? Si yo necesito tener capacidad de generar dinero, si yo soy una petrolera, voy a tener mucha capacidad. Si soy una empresa de software, voy a tener capacidad. Tal vez si estoy en otra área de negocios, no. Pero a mí, para darme financiamiento, un banco o el mismo mercado, si yo emito obligaciones negociables, más mirar cuál es la capacidad mía para no entrar en default, para pagarle, para que a fin de mes él que compra o la que compra esa obligación negociable, cobre. Esa es la realidad. Yo lo que digo es, empecé a plantear y decir, bueno, bárbaro, nueva idea de capital. Y yo creo que no, tenemos que repensar no solamente la idea del capital, sino decir, bueno, capital tiene que existir, sí, como una cifra numérica para determinar cuál es el porcentaje sobre el total del capital y determinar votos, por ejemplo. Pero puntualmente, el concepto de la patrimonialización, que ya está incluida en el Código Civil y Comercial, tenemos que traerla, tenemos que verla, pero no solamente porque tenemos normas jurídicas que ya nos soporta, aparte de la ley del capital emprendedor, que es una
disposición que para mí muchas veces se la critica injustamente, pero también tenemos que basarnos también en el sentido común. Si no estamos haciendo no derecho de negocio, estamos haciendo derecho o arqueología jurídica tal vez, porque estamos hablando de conceptos que son más propios de la historia y no de la realidad. Tenemos que ir aún más a un sentido común. Esta es mi humildísima contribución y muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la lista de oradores y ponentes. Levanten la mano, por favor, si mencionan su nombre. ¿Qué más? Netri. Netri. Acá. Olivera García. Olivera García. Jorge. Fujimi. Araya. Repaso la lista para así vemos que no queda fuera. Martínez Frey. Volker, perdón. Netri. Moira Cohen. Olivera García. Fujimi y Araya. ¿Sí? ¿Está ok? El primer término, entonces. Ah, Dazo, perdón. Martínez Volker. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. Muchas gracias. En esta distinción antagónica entre capital y patrimonio, quisiera simplemente hacer mención, ya sabemos en lo que se diferencian, hacer mención en lo que se parecen capital y patrimonio. Porque capital es el patrimonio mínimo. Y la ley uruguaya, cuando señala en el artículo 159, me puse a buscarla, la causal de disolución, me parece que acerca los dos conceptos en este sentido y dice, por pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital. Es decir, este artículo uruguayo explicita de manera clara la vinculación entre capital y patrimonio, en la parte en que se parecen. Ante ello, bueno, es una introducción, la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿cómo hacemos si eliminamos el capital para delimitar la responsabilidad del socio al aporte? ¿Cuál es el aporte y cuál es su limitación? ¿O será un aporte móvil que va creciendo en la medida que crece el patrimonio? Porque de lo contrario, toda utilidad que no sea repartida pasaría a ser, digamos, no distribuible, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, si eliminamos el capital, cómo mantenemos la limitación de responsabilidad al aporte? Muchas gracias. Netri. Bueno, mi pregunta es, bueno, coincido con los disertantes en cuanto a que el patrimonio es la cifra principal de garantía, pero les pregunto, ¿cuál es el problema, mejor dicho? ¿Cuál es el problema que ven en exigir un aporte de los socios que sea por lo menos un punto de partida para la garantía de los acreedores, siendo que justamente, como decía en la consulta anterior, los socios están limitando su responsabilidad al capital suscripto, obviamente excepto en los casos de infracapitalización o infrapatrimonialización. Sofisma de falsa oposición. Capital versus patrimonio, solo tenemos esas dos opciones. Hoy más temprano, hace unos minutos, Richard hablaba del plan de negocios de la aerolínea. En realidad, cuando un acreedor le va a conceder un préstamo a la sociedad o cuando alguien va a evaluar o un auditor
la envergadura o la aptitud económica que tiene o la correspondencia que hay entre el patrimonio, entre el plan de negocios de la sociedad y cómo piensa solventarlo. Lo que se va a plantear es eventualmente el flujo de rentabilidad futura, la TIR, la tasa interna de retorno, quizá otros valores que tengan que ver con cómo piensa solventar su operativa. Entonces, quizá el patrimonio neto es insuficiente, aún con la superación que tiene del capital, para hacer frente a ese cuestionamiento que estamos haciendo. Esa es un poco la pregunta, considerar eventualmente otros aspectos, además del patrimonio neto que figura en libros. Bueno, a mí me parece que si hablamos de capital social, es importante saber cuándo aparece en el derecho y para qué aparece en el derecho el capital social. El capital social es un concepto relativamente novedoso en materia de derecho comercial. Si tuviéramos que buscar una definición clara de capital social, y deberíamos buscarlo en las legislaciones de fines del siglo XIX. Nuestros códigos de comercio, argentino y uruguayo, de Acevedo y Vélez Sarsfield, no tienen un concepto claro de capital, por más que usan por algunas normas el concepto. ¿Por qué aparece el concepto de capital social? El concepto de capital social aparece como contrapartida de la difusión de la sociedad anónima como estructura societaria en la cual existe una limitación de la responsabilidad a el patrimonio de la sociedad de que se trate. O sea que no hay comunicación de responsabilidad entre la sociedad y los accionistas por las obligaciones sociales. Entonces, la aparición del concepto de sociedad anónima y de limitación de responsabilidad trae aparejada la necesidad de establecer un límite, un fiel de la balanza, algo que determine hasta dónde los accionistas pueden disponer de los bienes sociales sin perjudicar el derecho de los acreedores. Y ese concepto es el concepto de capital social, la función de garantía del capital social, la función primigenia del capital social, la función histórica del capital social. Y autores clásicos lo plantean con metáforas, o sea, Vivante dice que es como la represa que contiene agua y que luego desborda, y Garrigues creo que habla del silo que recibe el grano, o sea, pero el concepto de garantía. Me parece, celebro que esté presidiendo Miguel Araya esta comisión, porque quiero recordar que yo creo que hace más de 30 años compartimos un congreso en el cual, en forma no coordinada, presentamos los dos una ponencia similar planteando la insuficiencia del concepto de capital social para cumplir esta función de garantía. O sea, no es que no sirviera, es que era insuficiente para cumplir esta función de garantía y proponíamos otros mecanismos alternativos. Un artículo que publiqué años más tarde en la revista de Derecho Comercial y las Obligaciones, que se llama La crisis del concepto de capital social, planteaba otras alternativas en el derecho ya norteamericano de fines del siglo pasado, donde leyes como la de California y no me acuerdo qué otro estado prescindían del concepto de capital social y lo sustituían por otro mecanismo. Pero el tema central es que capital social, o lo que fuere, o capital social ajustado, o ajustado por otros rubros patrimoniales, que no sean utilidades, de alguna manera hay que establecer un límite hasta el cual los accionistas pueden disponer libremente de los activos sociales sin el tema de perjudicar a los acreedores. De forma muy rústica, ya me dejas terminar la idea, es decir, de forma muy rústica, las leyes, por ejemplo, dicen que cuando reduzco capital tengo que darle derecho de oposición a los acreedores, ¿no? O sea, pero el concepto es ese. Hay dos
dos grupos de interesados económicos en un conjunto de activos que son activos sociales. ¿Cómo se prefieren entre ellos? Bueno, hasta el límite de la utilidad generada la pueden repartir los accionistas, y eso todavía deberíamos discutirlo en función de lo que vimos en la Cámara pasada. Lo demás no lo pueden hacer porque tienen preferencia para el cobro los acreedores. Y ese es el concepto central, que podemos prescindir del concepto de capital, pero tenemos que generar un concepto alternativo que establezca ese dique, ese umbral, ese límite para cumplir la función de garantía. Las demás funciones son sustituibles. O sea, el servir de denominador en la ecuación de distribuir los derechos políticos, y hay acciones sin valor nominal y en última instancia se fijan por el porcentaje de participación. O sea, hay otras funciones, pero la función esencial del capital es una función de garantía. Cuando me dejen hablar en otro congreso, hablaré de infracapitalización, de los cuales tengo mucho para decir. Disculpe, doctor, la tenemos que entregar. Sigue Fujimi. Bueno, muchas gracias. Para hacer breve la intervención, en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Olivera García y había dicho acá el colega antes, porque en definitiva es cierto que la última ratio de patrimonio neto es el capital social. Nosotros en nuestro sistema legal argentino tenemos la horrible aberración de que el patrimonio neto, funcionamos con patrimonio neto negativo. Patrimonio neto negativo es insolvencia. A ver si lo tengo. Patrimonio neto cero o negativo es insolvencia. Y si no podemos entender un concepto tan esencial como ese, no es cesación de pago, es insolvencia. Estamos insolventes cuando tenemos patrimonio neto cero o negativo. Así que perdimos, estamos negativos. Eso pero no lo digo yo, lo dice la ley concursal de Estados Unidos. La definición de insolvencia es esa. La segunda cuestión, está todo bien y yo estoy de acuerdo con, no tengo, digamos, una cuestión dogmática con sostener sociedades sin capital y acciones sin valor nominal. El problema está en que no tenemos normas contables apropiadas para esa clase de instituto. Es decir, si nosotros tuviésemos normas contables imperativas que obliguen a los administradores no solamente a rendir cuentas de manera adecuada, conforme a la ley, sino a rendir cuentas a la sociedad acerca de por qué o cuál es el valor que están explicando y sosteniendo que tienen. Entonces ahí sí se justifica, pero en tanto y en cuanto no primero pensemos en un adecuado derecho contable, tenemos un derecho contable horrible en el Código Civil y Comercial, a ver si lo decimos en serio, es horrible. Todavía siguen pensando en soporte papel, a ver quién piensa en soporte papel todavía. Un sistema horrible que no habla de llevar libro, inventario y balance a mano. Un sistema horrible que nos dice que si no nos autorizan no podemos llevar sistema contable en forma legal, ¿sí? Entonces, ambas cosas deben ser compatibilizadas. Gracias. Doctor Araya. Gracias. Yo le quería preguntar al doctor Richard, que bueno que volviste, Hugo, el tema yo coincido totalmente que el tema es el patrimonio neto, no es el capital, el tema es el patrimonio. Claro, por eso me pareció que era importante. El capital, digamos, cumple una función de organización para determinar los derechos de los socios, la verdad que lo hace en la fase interna muy bien, y eso no hay que eliminarlo porque como toda cosa que funciona no es necesario eliminarlo. Pero el tema es el patrimonio neto. Ahora, digamos, y esa es la lectura, ¿no? Cuando la ley dice pérdida de capital social, en realidad todos sabemos que está diciendo pérdida de patrimonio neto. Y en Uruguay, mejor que acá, digamos, funciona al 75%, no como acá, que es al 100%. Entonces, pero el problema de responsabilizar por la pérdida de patrimonio neto es que, y lo dije a la mañana, acá primero no hay moneda, tenemos una inflación del 100%, entonces si nos apegamos a responsabilizar por una foto, cuando lo que importa es un poco la película, podemos generar, digamos, incentivos negativos. Entonces, yo creo que la lectura de la responsabilidad, del derecho, digamos, común, es
responsabilizar cuando se externalizan los daños, y en ese caso es cuando no hay flujo suficiente para cubrir las deudas, ¿no? Bueno, dejo acá y te dejo completar. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora los ponentes. No, faltaba Dazo todavía. O quería... Ah, bueno, pero Dazo va a ver. Pero los roles que simultáneamente Hace el mismo rol. ambas Hace rol. funciones. ¿Qué quieren? Ambas funciones. Responder a las preguntas. Sí, voy a responder. Derecho a En réplica. Colombia, en el año 20 se modificó la causal de disolución por pérdida del capital social. Y el proyecto del 19 quiere que mantenido durante un año, lo cual es un despropósito. Hoy está perfectamente concebido. Si el balance aprobado, auditado, presentado por un contador público en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y aprobado por la Asamblea, dice que tiene patrimonio neto negativo, estamos frente a un tema no de cesación de pagos, sino de insolvencia, que es mucho más grave, aunque la doctrina suele no diferenciarlo. ¿Mucho más grave o no? Porque puede haber financiación. Perdón. Déjame, ese es el segundo paso. Ese balance así, si la sociedad no dice nada, es una red flag, una bandera negra, una alerta temprana, como dicen los europeos del año 19, una alerta temprana que implica que lo menos que tiene que hacer el órgano de administración es revisar cómo hizo el balance. Porque quizás el patrimonio no es el que resulta exactamente del balance, sus valores, o los flujos de fondo, lo que está diciendo ahora. La potencialidad asegura que no pasa nada. Y justamente la ley argentina, tomado ese recaudo, no hay peligro de insolvencia, por lo menos inminente. Después, si surge algunos otros hechos, no, por favor, es otro tema. Hoy estamos hablando, no hay problema, duerman tranquilos, vamos a pagar todo el pasivo. Y el problema, entonces, no hay plazos, no hay sanciones, pero cuidado, si 6 meses más adelante se presenta en concurso y dice, tengo un patrimonio neto negativo, posiblemente le van a aplicar el artículo 99 de la Ley General de Sociedades y los van a hacer, no por la responsabilidad tipológica, no por ser inversor en una sociedad anónima, sino por la teoría general de responsabilidad civil en las relaciones de organización personificada. Mirá cómo chilla, cómo se pone nervioso el concursalista. Se va a decir, son responsables solidariamente los administradores y el grupo de control, artículo 150 en su versión. Gracias. Viste, no terminaste de asentar que yo te había cortado. Dije muchas veces que, y lo sostengo, que la comisión que legisló el innecesario Código Civil y Comercial de la Nación, cuando en todo el mundo están realmente separados, porque lo único que se separan son las obligaciones y contratos, manteniéndose entonces la autonomía del derecho societario con una diferencia. Se aplica uno en bonis, se aplica otro en males. Cada vez más. Hoy, por ejemplo, en ese momento, el único derecho aplicable, como dijo Carsten Smith en la última conferencia, cuando yo lo había dicho mucho tiempo antes, quizá él lo dijo acá, así que lo había dicho en Alemania antes. Baja el dedo porque es cierto. Y además está escrito. Está escrito. Lo tengo citado, Citás mal, como hace siempre. Pero bueno, o interpretás mal la cita. Ahora, vamos a ver esto. Lo fundamental es tener presente esto. El consejo. Vamos a ver, déjame nada más que un minuto. Es capital que hable. ¿Entendiste? Es capital que hable. Es capital que cambies ese color. La próxima semana por escrito. ¿Saben por qué? Tantini lo dice. El capital social no es definitorio de nada y de todo. Es capital que yo
me calle. Es capital que no haga señales. El capital social no, el capital, perdón, no es de ninguna manera un concepto que pueda ser admitido con significación económica jurídicamente. Y otro principio, la única responsabilidad que tiene el accionista es integrar el aporte. Y punto. Más aún si tiene una subsidiaria. Responderá cuando haya votado favorablemente y en forma determinante una resolución asamblearia nula. Artículo 254. Perdón, creo haber hecho la síntesis. Doctor Lapic, muchas gracias. Doctor. Bueno, cerramos. Agradecemos a todos. Gracias a la mesa. Todos, los ponentes, los participantes, el público en general, la asistencia. Bueno, muchas cosas.